Cómo salir del bucle de la negatividad. Fijaros que si yo os cuento, cómo ha sido parte de mi vida y parte de mis experiencias y mis aprendizajes, me di cuenta que cierto bucle de negatividad estaba precisamente por eso, porque estaba dando vueltas al bucle, estaba dando vueltas alrededor y aún no me había atrevido a hacer lo que había que hacer, que es entrar dentro. Entonces, nos pasamos la vida buscando fuera, buscando respuestas, buscando cuando de verdad las respuestas no las vamos a encontrar fuera pese a lo que nosotros creemos o lo que nos han condicionado. Las respuestas están dentro de ti. Esos bucles de negatividad que están en forma de sentimientos reprimidos, que están generando miles de pensamientos, es porque hay algo que tienes que solucionar. Es porque hay algún trauma a nivel subyacente que está tapado, está en tu inconsciente, está emergiendo la cara y tú quizás estás mirando para otro sitio. Si lo tratamos de hacer o tratamos de mejorar esa negatividad acudiendo a la mente, al pensamiento, es una locura, porque lo normal o la normalidad es la entropía psíquica. ¿Qué quiere decir? Lo normal es el desorden, lo normal es la ofuscación, eso es lo normal. Si yo acudo a los pensamientos, cada vez que yo trate de racionalizar o mejorar o encontrar una solución a ese pensamiento negativo, me va a surgir otro. Por lo tanto, esto se puede hacer eterno, se puede hacer inacabable, se puede hacer agotador y, por supuesto, nunca o va a ser muy difícil que tú encuentres una solución satisfactoria. Por eso dice la conciencia o dicen los expertos que es más potente acudir al sentimiento. Fijaros que se puede tratar de mejorar un problema, esa carga de negatividad, por varias vías. Una es la psicoterapia, como es conocida por todos, y otra es acudir a la conciencia. Y fijaros, esto puede ser una comparación para que lo entendáis, de trabajar con un modelo, trabajar con otro, a ir, por ejemplo, en un Ferrari, en un Fórmula 1, la psicoterapia, o ir en un cohete, que es la conciencia. Es decir, cuando yo trato de normalizar o de poner en coherencia mis pensamientos, la psicoterapia lo que trata es de que tus negatividades, reajustarlas, es decir, tratan de reajustar el ego a un ego normalizado por la mayoría de las personas o compartido o lo que la sociedad piensa que es la normalidad. Sin embargo, la conciencia va mucho más allá porque trata de la erradicación del ego y de la liberación, el camino a la liberación. Al final el ego es un conjunto de programas negativos, de pensamientos y sentimientos negativos, y lo que tratamos es que en este proceso de vida ser lo más felices posibles. Lo que tratamos en este proceso de vida es ir cancelando todas esas programaciones negativas con las que hemos crecido, soltando, dejando ir todos esos sentimientos reprimidos en forma de traumas que están en el pasado y que quizá a lo mejor no hemos superado, que nos están generando esos estados negativos de ansiedad y a la vez están generando esos miles de pensamientos. Entonces, fíjate si tienes un camino por recorrer, es una acción mucho más rápida que te ofrezco para que poco a poco le vayas poniendo coherencia. Porque es lo que digo, si tratas de hacer esa negatividad o salir de ese bucle negativo acudiendo a los pensamientos, te va a ayudar, por supuesto, pero vas a tardar mucho más. Dicho lo cual, ¿cómo salgo del bucle de negatividad? Si yo tengo pensamientos negativos, es una opción acudir a generar pensamientos positivos. Tú te puedes enfocar en lo positivo, lo que pasa es que la mente siempre está condicionada para buscar el fallo, siempre está condicionada para buscar lo peor, pero tienes que buscar cosas positivas que tú tienes en tu vida, que seguro que las tienes. Si echas la vista atrás, verás como en innumerables ocasiones has superado dificultades, quizá has superado ciertos traumas, pero no te acuerdas. Es decir, tienes esa capacidad, tienes esa resiliencia. De hecho, ahora te voy a decir qué dicen los estudios científicos sobre la resiliencia y otra táctica, otra técnica para que tú puedas salir de esa negatividad. El gran Richard Davidson fue uno de los grandes estudiosos o que se dedicó a estudiar, valga la redundancia, pues cómo funcionaba el cerebro, sobre todo la resiliencia. Entonces él investigó, analizó una cantidad de cerebros muy bestia y sus estudios, mediante encefalograma, él observó lo siguiente, en el que había una diferencia entre las personas que eran más resilientes y las menos. Es decir, en el cerebro, las personas más resilientes se activaba la parte izquierda, de la corteza prefrontal, que es donde se registran las emociones positivas,
y la parte derecha es donde se registran las emociones negativas. Pues fijaros, cuando comparó los más resilientes con los menos resilientes, se puso de manifiesto que el cerebro había una activación muy potente de la parte izquierda, en los más resilientes, de las emociones positivas, en comparación con los que tenían emociones negativas. Pero no solo eso, sino que además se pudo comprobar cómo esa parte en los cerebros más resilientes se activaba 30 veces más que la parte derecha de las emociones negativas. Además, se vio que los cerebros de las personas más resilientes tenía como una comunicación directa con la amígdala, que es otra parte del cerebro, que es donde se registran las emociones del miedo, las emociones de la ira. Es decir, entonces es como si la corteza prefrontal, en esa comunicación directa con la amígdala, le dijera que se calmara, ¿vale? Entonces, fíjate cómo esa resiliencia nos puede ayudar. Ahora, Iván, ¿cómo o qué propone Richard Davidson como uno de las soluciones, ¿no?, para salir de esta negatividad o para entrenar la resiliencia? Pues una de las cosas más importantes que digo mucho es, sobre todo, primero, experiencias positivas y luego el gran poder que tiene la técnica de la meditación. Fijaros, aún hay personas que tratan de tildar el desarrollo personal como autoayuda barata, como etcétera, etcétera, ¿no? Como algo negativo. Cuando, si te doy los datos de la organización, creo que es mundial del yoga, a nivel de solo de Estados Unidos, ya hace 2 años ya registró un total de 81 millones de participantes, o mejor dicho, practicantes. Es decir, ¿cuántas personas hay? Y esto va en un aumento, practicando el yoga, practicando la meditación. Se está viendo que no solo tiene capacidad para calmar esos pensamientos y tener un impacto sobre todo también en los sentimientos, sino que además tiene capacidad para desarrollar nuestro cerebro. Fijaros que todos estamos buscando, Iván, ¿cómo puedo ser más productivo? Iván, ¿cómo puedo ser más creativo? Iván, ¿cómo puedo tener un poco de más foco? Y es fácil, pero lo que es fácil de hacer, es fácil de no hacer. ¿Por qué? Porque requiere de una cantidad de compromiso, requiere de que tú formes el hábito y sobre todo que lo hagas. No es fácil, ¿por qué? Porque la mente del meditador enseguida vienen esos pensamientos que tratamos de bloquear, tratamos de no pensar, pero eso le pasa a los cerebros más resilientes, a los meditadores más expertos, a los menos les suele pasar. Todos esos pensamientos, recuerdo, incluso de solo una emoción negativa reprimida, puede generar miles de pensamientos. Por lo tanto, el meditador trata de eliminar los pensamientos. No funciona. Si el meditador es capaz de cancelar y dejar ir esos sentimientos reprimidos, va a tener esa capacidad de concentración y de atención mayor en el proceso meditativo. Y si el meditador puede hacer esto en la meditación, ¿qué no puedes hacer tú cuando vayas a estudiar, cuando vayas a tener tu creatividad? O no solo eso, sino cuando empieces a hacer el proceso de limpieza de emociones negativas y de pensamientos que ahora mismo te están ofuscando la mente. Entonces, fijaros qué es todo lo que podemos hacer. Pero como digo, lo fácil de hacer es como que no le damos importancia. Estamos buscando siempre la super técnica que me dé alguien que tenga... No sé, buscamos lo difícil. Cuando los maestros espirituales, los textos sagrados y hoy en día ya la ciencia reciente va confirmando el poder transformador que tenemos dentro como seres humanos. Por eso se afanaban en decir, mira adentro. ¿Vosotros pensáis que si lo que fuéramos a encontrar dentro fuera algo negativo, algo que da miedo, algo que es peligroso, algo que puede acabar con nosotros, hubieran hecho tanto hincapié en que acudiéramos adentro? No. De hecho, la ciencia lo está confirmando curaciones espontáneas en meditaciones o en taller de 4 o 5 días cuando las personas encarnan sentimientos o emociones de gratitud, de alegría y de amor. Cuando generamos esas emociones de compasión en la meditación. Es decir, están habiendo cambios a nivel interno muy bestias que incluso nos va a costar de creer. Si yo a ti te digo que en un proceso de meditación, en un taller de una semana, se han curado personas con cáncer de estadio 4, personas con una enfermedad de Parkinson, personas ciegas que están viendo, personas sordas que están oyendo, personas que tenían miembros paralizados, empezar a moverlo. No te lo creerías. No me creerías.
Pero precisamente yo estoy aquí para eso, para que no me creas nada, para que investigues si no me crees y verás lo que está descubriendo la ciencia. La ciencia está poniendo de manifiesto el poder que tenemos dentro de nosotros. Somos, como dicen los grandes expertos, un laboratorio andante, pero aún la gente está mirando fuera. Chicos, si os está gustando este live, suscribiros a mi canal de YouTube Iván Gómez López, que tengo un montón de vídeos para ayudaros en todo esto, y darle a la campanita y compartir, que este vídeo es muy potente. Dedico muchas horas de trabajo, muchas horas a la formación para poder ayudaros aquí, no solo con los libros, con el máster y con todo lo que hago, sino para ayudaros en estos live. Suscríbete, que ahí vas a tener más vídeos para aprender y sobre todo para poner en coherencia qué es lo que me está pasando, Iván. Vale, pues espero que esta respuesta de cómo salir del bucle de negatividad te ayude. Si tú sigues haciendo lo mismo, siempre tendrás las mismas respuestas. Empieza a hacer cosas diferentes. Si tú empiezas a hacer cosas diferentes, empiezas a activar ciertas conexiones neurales diferentes. Si tú sales de tu zona conocida, pueden pasar cosas que aún no conoces, porque en tu zona conocida pasa lo mismo de siempre. Y repito, somos la repetición casi, porque no es exacta, casi exacta del día anterior. Si la neurociencia dice que al cabo del día hay entre 60.000 y 70.000 pensamientos, y repetimos el 95%, tus días son prácticamente clavados al día anterior. Y en base a ese futuro, a ese pasado que no has sanado y que no has mejorado, te sigues perpetuando en el presente y por lo tanto te estás encadenando a un futuro que no quieres. Pero es necesario que acudamos a todas estas técnicas, que muchas de ellas son las que voy a trabajar, como he dicho, en el máster Metamorfosis, con más de 40 personas que han decidido y han tenido la valentía de unirse, y voy a trabajar con ellas durante un mes.